Entramos con ella. Claudia, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué haces trabajando, Julio? Hoy es día de asueto. Pero hoy vamos a recibir el doble de visitas y de atención de nuestro público que sabe que estamos aquí trabajando. Pues es que eso es lo malo, Claudia, que tenemos que trabajar. Ahí sí que la noticia y la información no conocen de días festivos y de puentes y todo esto. ¿A ti cómo te ha tomado este fin de semanita? ¿Con trabajo o más tranquilo? Con mucho trabajo, Julio. Bueno, para tener malas noticias, el tema del terremoto en Turquía, Julio, 7.7 grados, ya se habían presentado varios terremotos en ese país. Y la mala noticia que estábamos viendo ayer en la noche, en la madrugada, Julio, es que aparecía información sobre un supuesto problema en la infraestructura de gas en la región, lo cual pues hubiera afectado a toda esa zona y por supuesto también hubiera afectado el precio del gas natural. Afortunadamente no pasó, desafortunadamente los saldos de personas afectadas allá en Turquía todavía no se conoce, pero se sabe que son muchos y estuvimos al pendiente de esa información, Julio, así como de la noticia de que la empresa más importante de oro en Estados Unidos, ahí está la nota en revista Fortuna, bueno, pues va a comprar a un competidor en Australia y eso presionó de manera muy fuerte el precio del oro. Hay expectativa, Julio, de que el oro será el refugio frente a una economía estadounidense que a pesar de que, bueno, como saben ustedes, Julio, el tema del desempleo pues sigue sorprendiendo porque el paro en Estados Unidos, como le dicen allá al número de desempleados, pues sigue manteniéndose, sigue conteniendo, Julio, y eso pues provocó que se tenga el temor y como en un castillo de naipes, Julio, de que no habrá por ahora contención para la inflación y que la Reserva Federal va a seguir aumentando las tasas de interés y que eso al mismo tiempo, hoy Julio, después de esta racha positiva que se tuvo para el llamado superpeso o el peso fuerte, bueno, lo que está provocando es que el peso se esté depreciando frente al dólar y esté tocando otra vez los niveles de 19%, de 19 pesos, Julio. Entonces, bueno, con muchas noticias en la economía mexicana que seguimos analizando, querido Julio. Híjole, Claudia, y ya lo hemos hablado 40 veces, pero en estos temas de la economía de repente nos da el calambre. Esta evolución del peso en su apreciación frente al dólar, ¿será temporal? ¿Puede ser que volvamos a algunos otros parámetros? ¿Es una noticia relativamente pasajera o puede tener consecuencias más duraderas, Claudia? Julio, los factores estructurales de la economía mexicana, los que hemos mencionado, no cambian. Tenemos una relación deuda-PIB controlada, está llegando la inversión extranjera. Paréntesis, quiero decirte que como en los buenos conciertos, el polo de desarrollo para nearshoring en Coatzacoalcos está sold out, está totalmente vendido. Eso es una gran noticia. Las inversiones están ya ahí en Coatzacoalcos. No hay un solo metro cuadrado porque ahí está la deducibilidad de impuestos, ahí está todo el tema de la depreciación acelerada de activos. Digamos que la estructura de la economía mexicana sigue fuerte. Lo que me parece que es una mala noticia, Julio, y creo que no se analizó de manera suficiente, es que el presidente López Obrador calificó como una hazaña el crecer en promedio durante todo su gobierno 1%. Los analistas que gustan de estar recordando que no se han logrado las metas decían que 0.5. El presidente López Obrador nos dijo que si se crece en 2023, 3%. Si se crece 3% en 2024, vamos a tener un crecimiento promedio de 1%, cuando en otros gobiernos se ha crecido en promedio más de 2%. Hay que reconocer que estuvimos en medio de una pandemia, que la economía llegó a caer
dos dígitos, 8%, y que este crecimiento que se está teniendo, Julio, bueno, pues sí es una hazaña, pero lamentablemente quiero recuperar uno de los comentarios, Julio, que hicimos aquí en tu espacio, es que los empresarios mexicanos, sobre todo los mexicanos, también los españoles, porque yo los pongo en la misma canasta, estuvieron jugando a las vencidas con el gobierno del presidente López Obrador durante 3 años y medio, no quisieron ceder, perdieron quizás la oportunidad de invertir, y lo que sucede ahora es que se perdió 1% del Producto Interno Bruto. Julio, se perdieron 550,000 empleos. ¿De quién es la culpa? Si me permites, yo quiero plantear aquí que fue la culpa tanto de los empresarios que no quisieron ceder, que estuvieron jugando a las vencidas con el gobierno, como el gobierno, dicen los analistas, Julio, que le faltó gobernanza. Creo que hoy el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dice que se rigió el proyecto por aspectos políticos y electorales. Creo que hay mucho que analizar. La mala noticia, Julio, es 1% promedio, que es una hazaña, pero que no tenía que haber sido así. Tenía que haber crecido la economía mínimo 3% al final del gobierno del presidente López Obrador. Claudia, gracias por toda esta explicación y el contexto. ¿Qué otro asunto queda ahí en la libreta de apuntes de Claudia Villegas? Pues precisamente este asunto del nearshoring, una buena noticia, se va a crear, Julio, junto con CONACYT, junto con CONALEP, es el Centro de Estudios para Nivel Técnico. Se va a crear el primer censo de estudiantes, de profesionistas especializados en todo lo que tiene que ver con tecnología, con programación, con data mining. ¿Por qué? Porque el gobierno les va a ofrecer trabajo a partir de estos polos. Claro, las empresas son las que van a tener que contratarlos, evidentemente, pero habrá un boom de personas que puedan tener trabajo. Creo que ese es un tema muy importante. Acá el reto será, Julio, si los estudiantes, pasa lo mismo que con los médicos, si estudiantes que están tan capacitados quieren ir a trabajar a Coatzacoalcos, a Veracruz, a Oaxaca, va a haber oportunidades, porque incluso se está pensando en todo el modelo, el ecosistema, vivienda, telecomunicaciones, energía, porque México podría convertirse, Julio, en este hub de la instalación de semiconductores, Julio. Me parece que es una gran noticia y que de ese tema les vamos a seguir comentando, porque tenemos el primer monitor nearshoring en la revista Fortuna que nos gustaría compartir con ustedes. Bueno, pues estaremos atentos, Claudia. Y bueno, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos de esta oportunidad de platicar contigo el lunes. Al contrario, Julio, muy pendientes del precio del oro, porque pues la premisa es que cada día va a ser más difícil extraer oro, y ya sabemos que China y Rusia están acumulando mucho oro en sus reservas. Entonces creo que es un tema del que vamos a estar hablando en los próximos días. Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos a la evolución de estos asuntos. Gracias, Claudia. Gracias, Julio. Buen inicio de semana a todos y a todas.